tema de sufrimiento fetal agudo. Vamos a empezar con la definición. Debemos recordar que el término sufrimiento fetal agudo, la Ok, un bibliografía momento. indica Ok, que actualmente es demasiado amplio que la recomienda lo del término estado fetal no tranquilizante o non-reassuring fetal stress. Esto se define a una hipoxia fetal progresiva o una acidemia secundaria a una oxigenación fetal adecuada y utiliza para indicar cambios en los patrones cardíacos fetales, sobre todo esto, movimientos fetales reducidos, restricción del crecimiento intrauterino y presencia de líquido meconial patológico. a ver, no sé si es mi internet o es el de Joaquín que no se escucha. ¿Cuáles van a Doris. ser entonces? En causas intraparto vamos a tener, por ejemplo, desprendimiento prematuro de placenta, hipertonía uterina, placenta previa, basa previa, que como hemos visto se asocia bastante al sufrimiento fetal de rápida aparición, distosia de presentación, actividad fetal disminuida, circulares irreductibles de cordón umbilical o la presencia de prolapso de cordón. Asimismo, en cuanto a las causas postparto, vamos a tener la patología del sistema nervioso grave, persistencia del ductus arterioso, sepsis neonatal, entre otras patologías. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que principalmente va a ser esto la respuesta fetal a la hipoxia. La fisiopatología se basa en la respuesta fetal a la hipoxia, ya que la respuesta cardiovascular del feto a la asfixia es la que dicta el efecto de la asfixia sobre el cerebro fetal. Al disminuir el acceso de oxígeno hacia el feto, aumenta la presión arterial por aumento de la resistencia periférica. Y como habíamos visto ya cuando vimos la clase de RCIU, hay una redistribución del flujo sanguíneo, que lo que va a hacer es tratar de incrementar el flujo a nivel de los órganos que son más susceptibles a la hipoxia, que son el cerebro, las glándulas suprarrenales y el corazón. Esto va a disminuir el consumo de oxígeno, pero si es que la hipoxia persiste, eventualmente la taquicardia compensativa se va a ver disminuida y va a progresar hacia una bradicardia por aumento del tono vagal y por el efecto de la hipoxia sobre el mismo miocardio. Esto va a generar, como sabemos, que si hay menos consumo y menos aporte de oxígeno a los tejidos, se produce una acidosis provocada por el uso de la glicólisis anaerobia que genera ácido láctico. Esto aumenta los ácidos a nivel del plasma y disminuye el pH, provocando una acidosis que eventualmente va a causar daño neurológico y eventualmente puede causar la muerte del feto, desencadenando una novita fetal. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener dos tipos de signos que nos indican esta patología, que van a ser los signos de sospecha y los signos de certeza. En cuanto a los signos de sospecha, vamos a tener taquicardia fetal o bradicardia fetal, siendo la taquicardia entre 160 y 180 latidos por minuto, o bradicardia entre 100 y 120. Puede haber la presencia de líquido amniótico verdoso con las características que ya conocemos como el puré de arvejas que le llamamos, la presencia de desaceleraciones tardías, que serían los DIP2 en el registro de cardiotocografía fetal, o la presencia de desaceleraciones variables, que son los DIP3. El pH fetal asimismo se encuentra disminuido entre 7.2 y 7.25, que serían los signos de sospecha. Los signos de certeza, por otra parte, van a ser la presencia de desaceleraciones tardías o DIP2 en más del 50% de las contracciones uterinas en el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Asimismo, la presencia de líquido meconial de características oscuras o una bradicardia sostenida de menos de 100 latidos por minuto. Asimismo, la presencia de taquicardia fetal con presencia de desaceleraciones variables o TIPS 3. Y un pH menos de 7.2 ya nos indica, por supuesto, que es sufrimiento fetal y que está con muy mal pronóstico. En cuanto a las pruebas auxiliares de las que podemos hacer uso para el estudio del sufrimiento fetal agudo o el estado fetal no tranquilizador, tenemos las pruebas preparto y las pruebas intraparto. En la parte de las pruebas preparto podemos hacer uso del NST o CST, dependiendo de la madre, hacer estudios, por supuesto, como el perfil biofísico fetal y evaluar por medio de ecografía Doppler el flujo, como habíamos visto en la parte de RCIU, tanto en la arteria cerebral media, así como en la arteria umbilical, etc. A nivel intraparto, podemos monitorizar en directo las frecuencias cardíacas del feto, tomar muestras del cuero cabelludo para evaluar el pH, saturación de oxígeno fetal, medirla inmediatamente, o evaluar el líquido amniótico inmediatamente después de hacer la amniorexia.
Vamos a ver que lo que la bibliografía dice actualmente es que se puede clasificar el sufrimiento fetal agudo o estado fetal no tranquilizador según el monitoreo de la frecuencia cardíaca, pero esto es impreciso y controvertido, ya que el mismo Williams nos dice que existe solamente un 25% de acuerdo interobservador para observar los patrones patológicos, incluso en expertos. Es por ello que la ACOG recomienda el uso de un sistema escalonado para clasificar los patrones de frecuencia cardíaca fetal, siendo la categoría 1 la normal, la categoría 3 la anormal, está mal escrito en la diapo, ahorita lo corrijo, y la categoría 2 la indeterminada. En la categoría 1 o normal, la frecuencia cardíaca inicial va a ser entre 110 y 160, va a haber una variabilidad inicial moderada y puede haber DIPS 1, que como sabemos los DIPS 1 son fisiológicos y se asocian a una leve compresión en la cabeza del feto. No presencia de desaceleraciones tardías o DIP2 o desaceleraciones variables DIP3. Asimismo, puede haber aceleraciones siempre y cuando no salgan del límite normal. La categoría 3 es la categoría anormal y en esta va a haber ausencia de variabilidad, va a haber desaceleraciones tardías y variables recurrentes, asimismo bradicardia fetal sostenida y patrones sinusoidales de flujo. Y la categoría 2 o indeterminada va a ser los trazos que no coinciden con las características de la categoría 1 ni las de la categoría 3. Entre estos puede haber taquicardia o bradicardia, puede haber variabilidades marcadas en la línea basal, puede haber ausencia de aceleraciones, puede haber DIPS 3 recurrentes o desaceleraciones que duren más de 2 minutos y menos de 10 minutos, o desaceleraciones tardías, DIPS 2, pero que tengan características atípicas que no sean del todo definidas. En cuanto al manejo, vamos a ver que se basa principalmente en la reanimación intrauterina. Le vamos a buscar la modificación de la posición materna hacia decúbito lateral izquierdo. Podemos administrar oxígeno a la madre de 6 a 7 litros por minuto por máscara. Tenemos que corregir la hipoglicemia, la presión arterial y evaluar si es que hay alteraciones del equilibrio ácido-base, como habíamos visto, para corregirlos también inmediatamente. Es importante determinar la causa de este sufrimiento fetal que, como hemos visto, se asocia a bastantes patologías, tanto preparto, intraparto y posparto. Entonces, lo importante es buscar la etiología para buscar el tratamiento específico, dependiendo de cuál ha sido la etiología desencadenante, y eventualmente el término de la gestación, por parto vaginal si es que este es inminente, y parto por cesárea si es que no lo es. En cuanto a lo que nos dice el Williams, hay algunas medidas de reanimación para los rastreos, dependiendo si es que entran en la categoría que habíamos visto de tipo 2, que es indeterminado, o categoría 3. En el caso que haya desaceleraciones tardías recurrentes, es como ya habíamos dicho, se basa principalmente en cambiar de posicionamiento de la madre de cúbito lateral, administrar oxígeno, reponer fluidos y reducir la frecuencia de contracciones uterinas utilizando tocolíticos. Si en el caso hubiera taquisistolia con seguimiento de la categoría 2 o 3, se interrumpe ya también la oxitocina o las prostaglandinas, administrocolíticos, como el sulfato de magnesio, que sabemos que es neuroprotector, y la terbutalina. En el caso que hubieran desaceleraciones variables recurrentes o desaceleraciones prolongadas asociadas a bradicardia, igual cambio de posición en la madre, amnioinfusión, y en el caso de que haya prolapso del cordón umbilical, se eleva manualmente la parte que se presenta mientras se prepara para realizar el parto inmediatamente. Y eso sería todo. Gracias. A ver, me desconecté mi internet. Por favor, ¿podrías poner nuevamente la primera lámina, Joaquín? ¿Está bien? ¿Está otra? Ujú. Esa es la primera, ¿no? Bien, entonces se define sufrimiento fetal. Bueno, realmente es amplio, ¿no? Tenemos varias formas de, de nombres, como dijo su compañero, ¿no? Alteración de bienestar fetal, ¿no? Más que sufrimiento fetal, sería una alteración de bienestar fetal, porque es todo un síndrome o estado, bueno, por el NCT podemos ver un estado fetal no tranquilizador, hay una pérdida de bienestar fetal, ¿no? Es todo un síndrome donde vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo fetal y esto obviamente nos va a llevar pues a una serie de perturbaciones metabólicas que van a alterar el equilibrio ácido-base del feto, ¿no? Entonces, más que sufrimiento fetal, pues, sería
estado fetal no tranquilizador o pérdida de bienestar fetal. ¿Y cómo definiríamos, Joaquín, cómo diferenciarías un sufrimiento fetal agudo de un sufrimiento fetal crónico? ¿Y en qué situaciones tendríamos un sufrimiento fetal crónico y agudo, no? Supongo, doctora, que se refiere más se puede decir la aparición, si es de forma súbita o si es que, por ejemplo, se asocia a una patología que ha estado ya de más tiempo, porque si vemos, por ejemplo, hay patologías que pueden causar un sufrimiento fetal de forma súbita, como por ejemplo una ruptura de vasa previa, que ni bien se asocia a la ruptura de los vasos, ¿no? Se asocia inmediatamente a un sufrimiento fetal. Sin embargo, puede haber otras, como por ejemplo ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, como vemos una gestación post-término en la que el sufrimiento fetal es durante el tiempo que va manteniéndose el feto sin salir del útero. Entonces, pero si es que se refiere a un tiempo en específico, no sé cuál sería la respuesta, doctora. Bueno, un sufrimiento fetal crónico, ¿en qué casos tendríamos? A ver, alguien, ¿en qué casos tendríamos un sufrimiento fetal crónico? ¿Qué situaciones de todas estas, las que nos está presentando su compañero, nos podría llevar a un sufrimiento fetal crónico? Y eso ya lo han hecho, ¿eh? A ver, Jules, ¿qué opinas? ¿Qué causas nos llevarían a un sufrimiento fetal? Jules, ¿está? Jules, ¿qué ha pasado? ¿Se ha retirado? Vamos a llamar lista. Gestación post-término, doctor. RCIU, doctora. Exacto, muy bien, Karen. La restricción de crecimiento intrauterino es una de las principales causas. Ya, y un RCIU, Karen, ¿debido a qué se llevaría, en qué situaciones nos vamos a tener un RCIU? Un RCIU, doctora, podemos verlo, por ejemplo, ¿Cuál es la principal causa en de un situaciones RCIU? de hipertensión inducidas por el embarazo. Claro, ¿no? La preeclampsia. También, doctora. Perfecto, Gabriela, el TORCH, ¿no? TORCH, preeclampsia, la preeclampsia acá, la anemia por isoinmunización RH, nos pueden llevar a un sufrimiento crónico. Poco a poco se está instalando y es un sufrimiento fetal crónico. En cambio, un sufrimiento fetal agudo, como los que tenemos acá, un DPP, se va a presentar en un instante, en un momento, y eso te lleva a un sufrimiento fetal agudo. Las hipertonías uterinas, la placenta previa, la basa previa, las distocias de presentación que están en un trabajo de parto obstruido, por ejemplo, como hemos tenido en mi guardia anterior, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar un sufrimiento fetal agudo de un sufrimiento fetal crónico. Joaquín. Entonces, un sufrimiento fetal agudo es de instalación rápida. Y generalmente los vamos a ver en qué casos, cuando hay, durante el trabajo de parto, ¿no? Como les digo, un trabajo de parto obstruido. Un trabajo que esté yendo tranquilo y de pronto se presenta un DPP, ¿no? O sea, generalmente son en el trabajo de parto. Vamos a tener sufrimiento fetal agudo. Puede ser por cualquier situación en la cual vamos a tener una disminución del intercambio materno gaseoso placentario. Y esto nos va a llevar a un déficit de aporte de oxígeno insuficiente, llevándonos, pues, por lo tanto, a una alteración del medio interno fetal, ¿no? Y esto es grave, ¿por qué? Porque nos produce alteraciones tisulares irreparables o incluso la muerte del feto, ¿no? La muerte del feto. En cambio, un sufrimiento fetal crónico se va a presentar durante todo el embarazo, como decía Karen, ¿no? El RCIU, y el RCIU provocado por quién? La causa más frecuente, una preeclampsia, ¿no? Una preeclampsia que se ha estado instalando poco a poco, ¿no? No ha habido una buena formación de las oleadas que hemos visto en las oleadas de la presentación,
Entonces, desde ahí ya empieza el sufrimiento, ¿no? Entonces, es crónico durante todo el embarazo. Entonces, esto nos indica que después, debido, se relaciona, así como el sufrimiento fetal agudo se relaciona con el trabajo de parto, el sufrimiento fetal crónico se va a relacionar con una insuficiencia placentaria secundaria a cualquier enfermedad intercurrente, llámese preeclampsia, llámese eh, un TORCH, como decía su compañera, ¿no? Esos embarazos prolongados, ¿no? Hay que averiguar por qué, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar pues a un insuficiente que se va instalando poco a poco en forma prolongada, y esto eh, va, va va a causar una insuficiencia de los nutrientes que van a ser necesarios para el desarrollo fetal, ¿no? Entonces, a la larga, eso nos va a producir restricción de crecimiento intrauterino que obviamente nos va a predisponer al sufrimiento fetal crónico, ¿no? Bien, y de todos estos, Juan, Francisco, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál es más frecuente? ¿Sería el sufrimiento fetal agudo o el sufrimiento fetal crónico? Juan Francisco, Sufrimiento, sí, sí, el sufrimiento del agudo. perdón, el El sufrimiento sufrimiento fetal. A ver qué creen el resto. ¿Cuál sería más frecuente, el agudo o el crónico? ¿Mm? Incidencias, no has hablado mucho. A ver, en la anterior. ¿Cuál es la incidencia del sufrimiento fetal? ¿Mm? Sería ideal también hacer un trabajo de cuánto sería nuestra incidencia de sufrimiento fetal, por ejemplo, acá en Cusco. Todo lo contrario, Joaquín. Es más frecuente un sufrimiento fetal crónico que un sufrimiento fetal agudo. El crónico, ¿no? Acuérdate que la preeclampsia es la segunda causa más frecuente de muerte materna. Eh, entonces, el sufrimiento fetal, el sufrimiento fetal crónico va a ser más frecuente, ¿no? Por todas las enfermedades intercurrentes que van a hacer. En cambio, el sufrimiento fetal agudo, como decía, se presenta más en el trabajo de parto y la mayoría de niños pues no nacen con sufrimiento fetal agudo, ¿no? Nacen bien los bebitos. Son pocos los que entran en sufrimiento fetal agudo, o sea, en el momento del trabajo de parto, son pocos. Entonces, ¿cuál va a ser más frecuente? Obviamente el sufrimiento fetal crónico, pues porque se está presentando persistentemente y veamos la incidencia de preeclampsia, ¿no? La preeclampsia es alta en nuestro país. Entonces, la incidencia más frecuente pues va a ser obviamente el sufrimiento fetal crónico, hasta un 85 a 90%. El sufrimiento fetal agudo, un 10 a 15%. Pero en general, la incidencia de sufrimiento fetal, tanto agudo como crónico, 15 a 20%, ¿no? O sea, de ese 15 a 20% que se presente de todos los embarazos, que tampoco es alto, ¿no? El crónico es el más frecuente. La mayoría son sufrimientos fetales crónicos, ¿no? Y a la larga, ¿qué complicaciones nos va a llevar qué complicaciones, qué, qué complicaciones fetales y neonatales vamos a tener, Juan Francisco? Como te dije, no he visto bien. en cuanto a las complicaciones Ajá, las postnatal, complicaciones, ¿eh? se asocian sobre todo a patologías en el sistema nervioso, doctora. Puede haber pacientes que nazcan con encefalopatía hipóxica y eventualmente eso se traduzca a largo plazo en pacientes con parálisis cerebral o con algún tipo de discapacidad del sistema nervioso. Convulsiones, ¿no? A corto plazo, entonces, como se decía, la encefalopatía hipóxico-isquémica, el síndrome respiratorio del recién nacido, la enterocolitis necrotizante, ¿no? Insuficiencia renal. Acuérdense que va a atacar en este caso a los órganos principales, ¿no? Cerebro, corazón, intestinos. Y a largo plazo, retardo mental, parálisis cerebral infantil, convulsiones y epilepsia, ¿no? El sufrimiento a largo plazo esto nos va a llevar. Entonces, bien, ¿qué más? Entonces,
como les decía, las secuelas neurológicas, pues que se van a llevar, que se van a producir, van a ser por asfixia intraparto, ¿no? Por asfixia intraparto, que nos va a llevar a todas esas complicaciones que hemos dicho, ¿no? Parálisis, cuadriplegias, eh, incluso bajo coeficiente intelectual, ¿no? En los niños, crisis convulsivas, epilepsias, ¿no? Esas van a ser las secuelas. No sé si pusiste, Juan Francisco, cómo es la circulación en la arteria uterina y cómo llega hasta la vena hasta la vena fetal, hasta la arteria Creo que umbilical. no lo he incluido, doctor. ¿Mm? A ver, la arteria uterina en la mamá tiene un PO2 de más o menos 95 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Y un PCO2 de 33 milímetros de mercurio. O sea, tiene mayor cantidad de oxígeno en la arteria uterina, ¿no? Eso es en la madre. Y luego, para pasar a la placenta, ese PO2 de 95 a 100 baja hasta 40 para ir a la placenta, en todo este flujo placentario. Y al feto de 40 milímetros de mercurio va a llegar de una presión de oxígeno a 30, baja 10. O sea, miren, casi la mitad del PO2 materno, que es 95 a 100 y a 100, digamos. A la placenta llega a la mitad, casi 40, 50. De la placenta para ir al feto, o sea, la vena umbilical, acuérdense que pasa por la vena umbilical, sangre arterial, va a pasar un PO2 de más o menos 30 a 35. Y de ahí a la vena, a la arteria umbilical, perdón, pasa la mitad, 15, ¿no? De PO2. Entonces, esa va a ser la circulación que más o menos nosotros vamos a tener en el PO2. Y el CO2, por el contrario, ¿cuánto de CO2 va a pasar de la arteria uterina a la mamá? 33 tiene la mamá. A la placenta va a llegar un PCO2 de 38, aumenta. Al feto llega a 40, a la vena umbilical. Y a la arteria umbilical un PCO2 de 55, ¿no? Y esto a la vena, bueno, no tengo el cuadro, y a la vena uterina, pues el PCO2 llega a 46. Entonces, la circulación, o sea, la cantidad de oxígeno que va a llegar al feto es mucho menos, ¿no? Es menos. Entonces, va a haber toda una modificación de presiones. Esto en un estado, en un estado tranquilo, ¿no? Imagínense en la contracción uterina, ¿cómo va a ser? Entonces, estas presiones van a disminuir mucho más, ¿no? Va a disminuir mucho más. Entonces, si vean, por ejemplo, en el líquido amniótico, va a haber una mayor cantidad de oxígeno en el acme de la contracción. En la arteria umbilical, va a disminuir, ¿no? En la vena umbilical mucho más todavía. Entonces, hasta que llegue a la placenta, esa cantidad de oxígeno en cada contracción uterina disminuye cada vez más. Por lo tanto, si digamos la presión intramniótica en cada contracción uterina va a aumentar hasta 80, se puede llegar a producir hasta un paro circulatorio, ¿ya? Puede producir un paro circulatorio, y esto producido por una contracción uterina normal. Pero para eso, por eso es que cuando ustedes han visto el NST, los test no estresantes, ¿qué pasa con las contracciones uterinas? Tienen un acné y luego baja, tiene un periodo de recuperación, ¿no? Tiene un periodo de recuperación, una contracción normal. ¿Para qué? Para que se pueda recuperar nuevamente el PO2 necesario, se normalice en 2 a 5 minutos, ¿no? Porque en 45 segundos de una contracción, el PO2 cae bárbaramente. Y a los 2 a 5 minutos, que más o menos se presenta
la recuperación de la contracción, la presión de oxígeno se vuelve se normaliza, ¿no? Entonces, para esto tiene que haber una reserva placentaria. Tiene que haber una reserva placentaria. Y esta reserva placentaria se dice que dura más o menos un minuto, 1 minuto a 1 minuto y medio, ¿no? 60 a 90 segundos. 60 a 90 segundos. Y esa hipoxia entonces materna brusca que se va a ir produciendo en cada contracción uterina, nos va a ir llevando a un agotamiento de la reserva placentaria y por lo tanto a una hipoxia fetal que va a durar 1 a 2 minutos, ¿no? Entonces, si esto va a ir continuando, supongamos estas contracciones, por ejemplo, en las taquicistolias, este agotamiento de la reserva placentaria va a ir a cero. Entonces, la hipoxia fetal va a llevarnos hasta una asfixia fetal, ¿no? Que puede llevar a la muerte fetal. Entonces, por eso es lo importante de que cuando estemos nosotros en el trabajo de parto, tenemos que verificar cómo están yendo esas contracciones, que no haga taquicistolias, porque de lo contrario vamos a agotar esa reserva placentaria y vamos a llevar a un sufrimiento fetal agudo, ¿no? Llevándonos, por lo tanto, a una acidosis y a una, que hizo su compañero, a una glucólisis anaerobia, ¿no? Con agotamiento de esa reserva de oxígeno, de glucógeno, que nos puede llevar hasta una falla miocárdica y muerte fetal, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar pues a una gran acidosis metabólica. Y, y entonces, ante una hipoxia, por ejemplo, ante una hipoxia, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a entrar a una glicólisis anaeróbica con producción de ácido láctico, y esto nos va a llevar a una redistribución de flujo, como decía su compañero, llevándonos a una serie de cambios a nivel de los aparatos y sistemas, ¿no? En el cerebro, por ejemplo, edema, ¿no? Hipotonía, hemorragia, depresión, ¿no? Llevándonos a todas las complicaciones que hemos visto. En el corazón, al principio va a haber taquicardia, luego bradicardia fetal, luego nos va a producir que desaceleraciones, ¿no? Ahí van a entrar ¿quiénes? Los DIP2, o sea, las desaceleraciones tardías, o sea, después de la contracción. Y finalmente a una insuficiencia cardíaca y un infarto miocárdico. Nos va a llevar a una disfunción hepática, va a disminuir el surfactante y por lo tanto una disfunción pulmonar. El feto va a expulsar meconio, nos va a llevar a una isquemia, necrosis y a una necrosis a un NEC, ¿no? A nivel renal, necrosis tubular, porque va a disminuir el flujo sanguíneo renal. Va a disminuir también el flujo sanguíneo a nivel de los músculos, ¿no? A nivel ¿por qué? Porque lo que tiene que intentar hacerse es aumentar el flujo sanguíneo a nivel placentario, ¿no? Y esto, que imagino que han hecho esto en restricción de crecimiento intrauterino, nos va a llevar pues a la redistribución de flujo, donde el cerebro básicamente se va a dilatar, pero nosotros decimos, si se está dilatando, entonces le está llegando más oxígeno, pero en realidad esa vasodilatación que hay en el cerebro es, es una vasodilatación que está dañando más bien al cerebro, ¿no? O sea, ¿cuál sería la idea de que si está llegando más oxígeno? Pero ¿a costa de quién? A costa de otros órganos, ¿no? Entonces, por eso es importante para poder diagnosticar sufrimiento fetal, hacer un Doppler de la arteria cerebral media, un Doppler de la arteria umbilical y con esto sacar el índice cerebro-placentario, ¿no? Que si está alterado patológico, entonces ya podemos decidir si vamos a entrar a una cesárea, terminar el embarazo inmediatamente o no, ¿no? O de pronto el bebito pueda soportar el trabajo de parto, ¿no? Bien, entonces ya su compañero habló de las causas maternas, causas placentarias que nos va a llevar al sufrimiento fetal. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? A ver, tu lámina, por favor, la lámina donde está el diagnóstico para ver
el NCT, ¿no? Las Esta es categorías. la mía, doctora. Esa, exacto, ¿no? Entonces, para eso nos va a ayudar uno, el Doppler, ¿no? El Doppler fetal. El Doppler fetal, porque con eso, con el Doppler fetal nosotros, o sea, vamos a descartar si realmente ese bebito está haciendo redistribución de flujo o no. Si está haciendo redistribución de flujo, significa que el cerebro está trabajando de tal manera que ya va a afectar y de acá a poco va a haber una alteración de flujo, ¿no? Alteración de flujo. Entonces, uno, eso lo vamos a diagnosticar con el Doppler fetal. Y dos, con el NST, ¿no? Con el test no estresante. El test no estresante, que ya hemos visto también, ¿no? Vamos a poder verificar de acuerdo a las categorías, esto según la COG, ¿no? Categoría 1, 2 o 3, o los DIPs, ¿no? Estos son los DIP, DIP 1, DIP 2 y DIP 3, que también hemos visto ya en las anteriores clases, viendo el perfil biofísico fetal, ¿no? Y como hemos visto en parto prolongado, por ejemplo, en embarazo prolongado, y una paciente que nos viene con oligohidramnios, por ejemplo, ¿no? Es una paciente que tiene un oligohidramnio, significa que es un problema crónico, ¿verdad? Es un problema crónico. O sea, no es de ahora ese oligohidramnio, ese oligohidramnio lo ha tenido que tener hace un buen tiempo. Entonces, ese también es otra forma de poder ver un sufrimiento fetal crónico. Por ejemplo, un feto que tiene 36 semanas y que tenga oligohidramnios no es normal, ¿no? Entonces significa que está haciendo un sufrimiento fetal crónico. Entonces, ya ese bebito se está compensando, se está compensando para poder llegar, y vemos que es un sufrimiento fetal crónico. Muy diferente a aquel feto que tiene buena cantidad de líquido, pero empieza a hacer estas alteraciones, ¿no? Esas categorías, por ejemplo, un DIP2, ¿no? ¿Qué hacemos si tiene un DIP2 y tiene buena cantidad de líquido? ¿Qué haríamos si tenemos DIP2? A ver, Brian. ¿Cómo? Cuando hay un DIP2, doctora, y hay, digamos, normal el líquido amniótico, se puede esperar todavía. Lo determinante sería si habría un oligohidramnios, ¿no? Ahí sí sería más riesgoso para el neonato. No, acuérdate que el DIP2, ¿qué es el DIP2, Brian? Es insuficiencia placentaria. Ujú, ya. ¿Y cómo se presenta esa desaceleración? Bueno, esa desaceleración es después del ACME, ¿no? Se hace de un ACME y el nadir va después, o sea, hay un decalage mayor a 15 segundos, si no me equivoco, doctora, si no recuerdo bien. Exacto. Pero si está cayendo está haciendo desaceleraciones, ¿tú crees que te va a aguantar el trabajo de parto? Es que una vez lo leí, por eso comentaba, o sea, aún daba más en el líquido amniótico si era un oligohidramnios o Claro, era un pero normal. eso depende del DIP. Por ejemplo, tenemos un DIP 1 y con líquido normal. ¿Qué hacemos? No, el DIP DIP 1 1, DIP fisiológico. 1 líquido normal. Es fisiológico. En ese Entonces caso se espera porque es fisiológico. ahí sí esperamos. Ahí sí esperamos. ¿Ya? Pero un DIP2 no podemos esperar. Porque DIP2, sea líquido normal o u oligohidramnios, aquí no nos va a importar el líquido. DIP2 es sufrimiento fetal. O sea, ya nos está diciendo que ese bebito está sufriendo y no podemos esperar. A ese bebito lo tenemos que sacar de inmediato. Es muy diferente cuando yo tengo, por ejemplo, un DIP1, es un DIP1 y tengo líquido normal. A ese bebito me va a aguantar, no hay problema, ¿no? Luego tenemos un DIP1 con oligohidramnios, también me va a aguantar. Pero si ese bebito me hace un DIP2 y tiene oligohidramnios, tengo que terminar el embarazo porque DIP2 es sufrimiento fetal.
DIP2 es sufrimiento fetal. Esas desaceleraciones tardías. No es normal. No es normal. ¿Ya? Entonces, pero si me presento un DIP2 con oligohidramnios, puedo esperar, pues no habría ningún problema. Puedo esperar. DIP1 con oligohidramnios, puedo esperar. DIP2, ahí no me interesa el líquido. DIP2 es sufrimiento fetal, ese va de frente a cesárea. De frente a cesárea. ¿Ya? De frente a cesárea. Porque y especialmente si estoy haciendo un CST, ¿no? Acuérdense que el CST es un test estresante. Tengo un CST a un feto con oligohidramnios y me hace un DIP1, ese bebito me va a aguantar porque está haciendo DIP1, pero si me hace DIP2, no, pues ese lo tengo que, con mayor razón, lo tengo que sacar inmediatamente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer un Doppler fetal. Si en el Doppler veo que el Doppler está bien, el IP de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media están dentro de sus percentiles adecuados y saco que es un índice cerebroplacentario también normal, entonces puedo, puedo, puedo esperar, ¿no? Puedo esperar hasta una semana. Y a la siguiente semana tengo que volver a repetir el Doppler fetal. Si ese, si por el contrario ya está desapareciendo la diástole, hay diástole ausente, ¿no? Diástole ausente, por ejemplo, en ese caso yo podría esperar todavía un día, ¿no? Y al día siguiente repetir nuevamente, repetir el Doppler, ¿no? Pero si me está saliendo patológico, un índice cerebroplacentario menos del 5%, ahí la relación del índice cerebroplacentario es importante. Si me sale un índice cerebroplacentario menos del 5%, del percentil, 5, perdón, eso ya es patológico, ¿no? Pero todavía veo que que la diástole está ausente, todavía tengo la opción de esperar 6 a 12 horas, porque ese bebito en cualquier momento se me puede morir. Pero si esa onda es reversa, se va hacia abajo, ese bebito los siguientes minutos se me va a morir. Así que tengo que terminar por cesar inmediatamente ese bebé. No puedo esperar más tiempo. Entonces, con el Doppler tiene una mayor sensibilidad que el NST. El NST lo bueno es que cuando veo algo patológico, es patológico, ¿no? Entonces, tengo que terminar la gestación, por ejemplo, los DIP2, ¿no? Pero pero también hay un porcentaje donde puedo tener una alteración, por ejemplo, la categoría 3, ¿no? Donde me está haciendo bradicardia, estoy teniendo DIP2 y DIP3 recurrentes, como dice, o un patrón sinusoidal, y puede ser normal, pero veo DIP2 y DIP3, perdón, veo esos, eh, DIPS 1, por ejemplo, DIPS 1, y a ver, algunos se asustan, ¿no? Y puede ser, es normal, ¿no? Un DIP 1. Puede ser patológico, ¿no? Entonces, en cambio, con el Doppler fetal no voy a tener ese problema. Es mucho más sensible, ¿no? Es mucho más sensible. Pero si me dice ya DIP2, eso sí es lo más seguro que sea que esté alterado, ¿no? Que esté alterado. Entonces, para esto me tengo que ayudar, no solamente con el NST, me tengo que ayudar con un CST, me tengo que ayudar también con
con un Doppler fetal y hacer un perfil biofísico fetal, ¿no? Midiendo todo lo que hemos visto, ¿no? Si hay movimientos fetales, si hay movimientos respiratorios, cómo está el tono fetal, cómo está el líquido amniótico, ¿no? Cómo está el líquido amniótico. Entonces, con todo eso me ayudo para poder hacer el diagnóstico de sufrimiento fetal y evitar, ¿no? Este, evitar muerte fetal por sufrimiento fetal. Entonces, es importante realizar es importante realizar todas estas pruebas, apoyarme con todo lo que se pueda, ¿no? Con todo esto. Y básico la ecografía, ¿no? Ya les dije desde un inicio que la ecografía para nosotros es como el estetoscopio para el cardiólogo, ¿no? Ahora más, si yo veo meconio en el líquido, es un líquido meconiano, pues ya, eso ya definitivamente, si hay meconio, eso ya pues es sufrimiento fetal, ¿no? Tengo que terminar rápido el embarazo. Entonces vamos a tener esos DIPs, DIP 1, DIP 2, DIP 3. DIP 1 son las tempranas, precoces, que coinciden con las contracciones. Las tardías o DIP 2, esas desaceleraciones que vienen después, eso significa hipoxia aguda fetal, sufrimiento fetal agudo y tengo que terminar el embarazo. Las variables son compresiones del cordón umbilical, ¿no? Compresión del cordón umbilical. Entonces, ¿cuáles van a ser mis signos de sospecha de que ese bebito está haciendo sufrimiento fetal? Primero, como decía su compañero, primero una taquicardia fetal que va por encima de 160, 180. Pero la diferencia es que no hay aquí una alteración materna. Por ejemplo, fiebre. Que la mamá esté haciendo fiebre nos lleva a una taquicardia fetal y eso no necesariamente significa que esté haciendo sufrimiento fetal, ¿no? Ahora que tampoco esté bajo efectos de algún medicamento y que dure y que esté por más de 20 minutos, ¿no? Una bradicardia fetal sin otro signo asociado, ¿no? Un líquido meconial, desaceleraciones variables, desaceleraciones tardías, ¿no? Y definitivamente y un pH fetal que esté en 7.2 y 7.25, ¿no? Por ejemplo. Es un signo de sospecha. En cambio, signo de certeza, ¿qué son? ¿Qué sí o sí son? Esas desaceleraciones tardías que tenga en más del 50% de contracciones, eso sí o sí es sufrimiento fetal agudo. DIP 2, más del 50% de las contracciones, eso sí es un signo de certeza. Entonces, sí o sí tengo que terminar la gestación. Líquido meconial espeso, oscuro, en puré de arveja, ¿no? En fetos, pero no en todo feto. O sea, solamente en fetos que estén en presentación cefálica, porque puede haber un podálico y que esté eliminando meconio, y eso significaría sufrimiento fetal. No, no, es muy diferente. Un podálico, ¿no? Que esté en trabajo de parto, digamos, y esté eliminando meconio, eso no necesariamente significa que sea sufrimiento fetal, ¿no? Entonces me tengo que guiar también ahí haciendo un NST, ¿no? Entonces, líquido meconial, pero en fetos que están en presentación cefálica. ¿No? Bradicardias fetales sostenidas que sean menos de 100 latidos por minuto. Taquicardias fetales con desaceleraciones variables. Y lo más importante, un pH menos de 7.2 significa sufrimiento fetal agudo. Eso sí, ¿no? El pH fetal es el que nos hace el diagnóstico de sufrimiento fetal. Ustedes están rotando neonatología, ¿no? Entonces ahí vemos que cuando el pH está a menos de 7.2, eso los pediatras o cuando, bueno, en el hospital del seguro, por lo menos cuando tenemos después de un parto, los neonatólogos nos piden que cortemos, que hagamos la ligadura del cordón umbilical, pero y le dejamos un cordón largo. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar el pH fetal, ¿no? Y ver si es que ese bebito ha hecho acidosis fetal o no. Entonces, es importante el pH fetal. Bien, entonces,
el diagnóstico, ver primero movimientos fetales, un NST, un perfil biofísico, el Doppler fetal, ¿no? Y el test estresante, el CST, ¿no? Eso durante el parto. Podemos hacer con estas pruebas, ¿no? Ahora decía su compañero también, intraparto, evaluando el líquido amniótico, ¿no? Bien, entonces todo va a depender de cómo esté nuestro bebito, ¿no? Si es el NST, ahora el NST, ¿cómo lo catalogamos el NST? ¿Cómo hacemos un diagnóstico con un NST? ¿Cómo podemos decir una reactividad cardíaca? ¿Se acuerdan? Eso hemos hecho un cuadrito. Si es reactivo, si no es reactivo o es insatisfactorio, ¿no? ¿Cuándo decimos un bebé reactivo? Que está bien. A ver, Brian. ¿Cuándo decimos que es un feto reactivo con un NST? ¿Qué características tiene que tener ese NST para decir que es un feto reactivo? Doctora, ¿se me escucha, no? Sí, te escucho. Ya, bueno, teníamos que ver primero la frecuencia cardíaca fetal, la cual va de 120 a 160. ¿Ya? ¿Qué más? De ahí tenemos que ver dos aceleraciones en 20 minutos, que es el registro de cardiotogógrafo. Vemos la variabilidad entre lo que es la frecuencia cardíaca, que debe ir de 10 a 25, y otros hablan de 6 hasta 25 latidos por minuto. Luego, el sistema cardiovascular tiene que estar íntegro, ¿no? Ante estímulos simpáticos con movimientos, etcétera. Y bueno, esos serían los parámetros más importantes para ver El- para que digamos que es reactivo el test no estresante. Ese es un buen estado fetal, ¿no? Un estado tranquilizado. O sea que ese bebito está bien. Muy bien. Karen, ¿y cuándo decimos que es un feto no reactivo con un NST? Doctora, decimos que es un test ah, no reactivo cuando no hay las fases de aceleración en un periodo de 40 minutos y tampoco hay un aumento, un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Juan Francisco. Am, bueno, aparte de lo que dijo mi compañero doctor, es cuando, aparte de lo que no hay aceleraciones, podría ser si es que el feto se asocia también a un estado de acidosis en el que podemos medirlo mediante el pH de la sangre umbilical. Ya, no, pero Solamente el la- NST. con el NST. A ver, vuelve a repetir. ¿Cuánto de frecuencia cardíaca fetal tendría que Una- tener? es perdón, doctor, disculpe un ratito. A ver, Joaquín. A ver, si no, Brian. ¿Aló, doctora? A ver, Joaquín, ya, te escucho. Una frecuencia entre 120 y 160, doctora. Una variabilidad también mayor a 6 latidos por minuto. No, no reactivo. Estamos hablando de un feto no reactivo. Ay, ay, ay. En este caso, una variabilidad mayor a 20, doctora. ¿Qué dice Brian? Doctora, cuando hay menor a dos movimientos fetales dentro de todo el registro cardiotogógrafo de 20 minutos, Ujú. y cuando se encuentra, digamos, la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Eso es lo que Exacto. recuerdo. Muy bien, no hay aceleraciones. Ujú. Y obviamente la frecuencia cardíaca fetal también está disminuida, ¿no? Mm. Vamos, y que encontremos desaceleraciones. Bien, entonces eso es lo que tenemos que acordarnos del test no estresante. A ver, la siguiente lámina, por favor. Joaquín.
La 7. Acá. No, ahí estamos. Ahí. El tratamiento. Entonces, el tratamiento es importante, ¿no? Reanimación intrauterina. Entonces, es importante decir esto. ¿Por qué le decimos que tiene que haber un cambio en la posición materna en decúbito lateral izquierdo, Joaquín? ¿Por qué Para que tiene no haya una compresión doctora, ¿me escucha? Para que no haya una compresión de los vasos que van a llegar a darle irrigación hacia la placenta y por lo tanto disminuyamos, o no haya una disminución más del aporte de flujo sanguíneo hacia la placenta y el feto, es solamente por la gravedad. Claro, y así le llega más oxígeno al feto, ¿no? Ahora, esto de administrar oxígeno a la madre es relativo, ¿no? Porque si está ya de por sí, digamos, alterada la placenta, hay algunos estudios que incluso han puesto de que eh, el oxígeno, administrar oxígeno a la madre no ayuda porque la placenta de por sí ya está alterada. Mm. Y lo único que estamos haciendo es hiperoxigenar a la mamá, pero el problema es el flujo placentario. Entonces, administrar oxígeno a la mamá de nada sirve. Lo más importante, bueno, determinar la causa y terminar la gestación pues inmediatamente, ¿no? Si el parto vaginal es inminente, ya pues por vía vaginal, pero si es por cesárea, cesárea si no es inminente. Por ejemplo, hemos tenido una guardia ayer. Hemos estado con su compañero Juan Diego. ¿Juan Diego está ahí? Juan Diego, hemos hecho una maniobra de Christeller. A ver, ¿qué es el Christeller a propósito? Doctora, es generar presión a nivel del abdomen para que salga el producto. Así es, ¿no? Entonces, ¿y qué saben de la maniobra de Christeller? ¿Está indicado? ¿No está Ya no se indicado? recomienda su uso, doctora, por las complicaciones que puede causar y porque es dañina para el Está feto. contraindicado, doctor, desde hace mucho También está tiempo. contraindicado, ¿no? Pero lo seguimos haciendo. A veces por la desesperación, sobre todo si es que estamos ya, si el parto es aparentemente inminente, ¿no? Entonces, de preferencia no hacerlo, ¿no? Pero hay maniobras en las que nos podría ayudar. Entonces, para eso hay que evaluar bien al bebito antes, ¿no? Si está haciendo de pronto asinclitismos en el momento del trabajo de parto, si es que la cabeza es importante, por eso también hacer una ecografía anteparto para ver el diámetro biparietal, porque a veces el bebito puede ser pequeño, ¿no? Pero cabezón, un diámetro biparietal por encima de 94 milímetros, por ejemplo, no lo vamos a someter, o por encima de 95 milímetros, no vamos a, no vamos a someter a trabajo de parto, ¿no? Porque ese bebito, si bien es cierto, no es grande, no es macrosómico, pero la cabeza está grande, hay una desproporción cefalopélvica, entonces obviamente que eso no va a salir, ¿no? Evaluar bien también el canal del parto, ¿no? Si va a salir o no. Entonces, nos podríamos ayudar con la maniobra de Christeller, pero sin insistir mucho. De pronto nos ayuda un poco hacer un tanto la maniobra, ¿no? Pero si a pesar de eso estamos que insistimos y terminamos sacando al bebé como sea, el bebito va a salir mal, pues no como la guardia que me sucedió ayer. ¿No? Hemos hecho Christeller, pero el bebito no salía. Cuando terminamos en cesárea, el bebito estaba ya con meconio, ¿no? Y felizmente salió todo bien, porque no hemos insistido mucho en el Christeller y hemos dejado ahí nada más antes de que baje más, porque si no este bebito hubiera tragado el meconio, pues ya hubiéramos tenido un síndrome de asfixia neonatal, ¿no? Con todas las complicaciones que tenemos.
A pesar de que el bebito durante el trabajo de parto no ha tenido desaceleraciones, el NST ha estado perfecto, 9/10, la frecuencia cardíaca fetal incluso en el momento del expulsivo ha estado bien. Entonces, lo importante de todo esto es en nuestro partograma ver, ¿no? Que no se salga de la línea del parto. Un trabajo de parto, un expulsivo prolongado de más de 30 minutos ya no es factible, pues ese bebito tiene que salir sí o sí por cesárea, ya no insistir más. ¿No? Ya no insistir más. Entonces, para eso nos ayuda nuestro partograma, si está yendo bien o no durante todo el trabajo de parto, sobre todo esos expulsivos, ¿no? Si son expulsivos prolongados, obviamente que ya no, pues, ¿no? Ya no insistir en un Clisterer, ¿no? El Clisterer está cada vez más y más contraindicado. Pero lo malo también con todo esto que está sucediendo, que las cesáreas están incrementándose, y es una epidemia las cesáreas. Le hice ver a su compañero hace poco, todo el libro prácticamente es rojo porque se está incrementando las cesáreas por todo, este, eh, y es una epidemia, ¿no? Y con todas las complicaciones que vamos a tener, placenta previa, cretismo placentario, ¿no? Bien, ahora acá decía su compañero prolapso de cordón umbilical. Un prolapso de cordón umbilical, eso es cesárea inmediata, porque un prolapso de cordón umbilical se va a morir ese bebito, procúbitos de cordón, esos cordones que están por delante de la presentación, ¿no? El prolapso de cordón con membranas rotas, procúbito con membranas íntegras. Entonces se rompe la membrana y se hace un prolapso de cordón umbilical. Ese bebito se va a morir rápido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este, Cesárea, eso es cesárea de emergencia. O sea, no, ese bebito no puede salir por parto vaginal, por ejemplo, ¿no? Ese bebito tiene que salir por cesárea. Prolapso de cordón, eso es cesárea. Procúbito de cordón es cesárea. Ese bebito se mueve rápido, ¿no? Las taquisistolias, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar tocolíticos. Eh, sí, se podría utilizar mientras estamos preparando para una cesárea, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias, Joaquín. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces, la otra exposición, diabetes iba a ser, ¿no? Su compañera, Doctora, Doris. se lo presento. Muy bien, Rocío, gracias. Entonces, sufrimiento fetal, pues es todo un síndrome interesante, este, para, donde tenemos que aprender a diagnosticar, hacer un perfil biofísico fetal adecuado, ¿no? Y aprender a hacer sobre todo Doppler, ¿no? Y entender cómo es esta redistribución de flujo, ¿ya? Bien. A ver, Doctora, compañeros, buenas noches. Vamos a tocar ahora el tema de diabetes gestacional. Vamos a definir a la diabetes gestacional como una condición clínica en donde las mujeres gestantes sin diagnóstico previo de diabetes exhiben niveles elevados de glicemia y la mayoría de ellas son en el último trimestre. Dentro de la epidemiología, la frecuencia de la diabetes mellitus gestacional es muy variable, encontrándose cifras que oscilan más o menos entre los 2 y 6% en Europa. En Estados Unidos esto ha ido en ascenso, tanto su tasa de prevalencia e incidencia, y también esa patología afecta entre 7 a 18% de las mujeres embarazadas, mientras que en América Latina se han realizado diferentes estudios donde la diabetes gestacional oscila entre 10 y al 33%, y estos son las cifras más elevadas a nivel mundial. Vamos a ver que esa patología es de gran importancia porque se ha asociado con un mayor riesgo de varios resultados adversos. Aunque el tratamiento de la diabetes gestacional puede reducir el riesgo de estas patologías a corto plazo, pues aún no se sabe si es que también podría reducir de las patologías de largo plazo.
Entonces, ¿qué patologías se pueden presentar a corto plazo? Tenemos la preeclampsia, macrosomía o feto grande para la edad gestacional, con riesgos que conlleva, el polidramios, muerte intraútero, que esto está relacionado con el mal control glicémico, entre las 36 y 42 semanas, la morbilidad neonatal, esto mayormente se presenta hipoglicemia, la hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, la policitemia también, el distrés respiratorio y cardiomiopatía. También hay las organomegalias, que puede ser hepato o cardiomegalia, y los pacientes con hiperglicemia durante la organogénesis tienen un riesgo alto de aborto y también de anomalías congénitas. Los efectos a largo plazo: aumenta el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular, y su descendencia tiene mayor riesgo de obesidad, también intolerancia a la glucosa y síndrome metabólico. Entonces hay que tener bastante claro los factores de riesgo porque estos nos van a ayudarnos después para el diagnóstico. Vamos a tener acá a los mayores de 35 años, a la obesidad cuando su índice de masa corporal es mayor de 30, pero en las mujeres asiáticas va a ser mayor a 27.5 kilogramos por metro cuadrado. Si es que ya tenía antecedentes de diabetes gestacional o alteraciones del metabolismo de la glucosa, en la cual podemos ver si tiene acantosis nigricans o el síndrome de ovario poliquístico. También si sospechamos de diabetes gestacional, previa no diagnosticada, esto con el peso del recién nacido que sea mayor a 4 kilos. O si es que ha tenido familiares de primer grado que tengan diabetes mellitus. Y las etnias que presentan mayor riesgo son las de sudeste asiático, latinas y las norteafricanas. Antes de que pases la anterior, por favor. La anterior lámina, Rocío. Las etnias, esto es importante, miren. Ahí, las etnias. Es importante, miren, nosotros estamos dentro de los factores de riesgo, los latinos. O sea, se supone que entonces nuestro índice debería ser alto. Sin embargo, les comento que si bien es cierto, está subiendo, pero no hay un estudio donde nos diga cuánto sería la incidencia de diabetes mellitus en, en Cusco, por ejemplo, ¿no? Sería interesante que se haga un estudio de diabetes mellitus gestacional, de incidencia, de prevalencia, porque no tenemos uno. Y sin embargo, estaba yo viendo, por ejemplo, tesis de algunos de sus compañeros que están haciendo complicaciones de diabetes mellitus gestacional. Pero la verdad es que sería interesante antes que de eso hacer una incidencia, porque sinceramente yo en el hospital, por ejemplo, en el seguro, en los 3 años que he estado de residente, he visto solamente 2 casos de diabetes gestacional, ¿no? Pero sin embargo, miren, acá nos dice etnias de riesgo, estamos los latinos. Pero bueno, acá tiene que ver también mucho el tipo de nutrición, ¿no? Entonces, sería interesante, de verdad, que se haga un estudio de incidencia bueno, ustedes que están haciendo tesis o sus compañeros, no sé, no tenemos un índice. A ver, sería ideal que eso se vea, ¿no? Bien, continúa, por favor, Rocío. Ya, doctora. Y añadir que en los pacientes que presentan uno o más factores de riesgo, debemos realizarle una glicemia basal en analítica dentro del primer trimestre del embarazo. Entonces, para entender la patogenia, la fisiopatología, hay que saber cuál es el metabolismo fisiológico de la glucosa durante el embarazo. Entonces, sabemos que hay cambios fisiológicos durante la gestación en los diferentes sistemas de la madre, ¿no? Tanto puede ser cardiovascular, respiratorio, metabólico, y que estos van a ser como una respuesta a la necesidad de mantener un adecuado equilibrio tanto entre la madre y el feto. Este equilibrio va a garantizar un adecuado desarrollo del mismo feto, ¿no? Y en el contexto de metabolismo de la glucosa, estas adaptaciones ocurren para asegurar la derivación correcta de la glucosa. ¿Para qué? Para que así también se fomente el desarrollo y el crecimiento embrionario, y también para que se mantenga una buena nutrición materna. Entonces, en este equilibrio de la regulación de la glucosa es fundamental para la relación de la salud materno-fetal,
y esto en los 3 trimestres del embarazo. Primeramente, bueno, en el embarazo, al inicio del embarazo, los niveles de la glucosa en ayunas van a disminuir. Esto parcialmente se debe a los efectos de dilución a medida que se incrementa la volemia de la sangre de la madre. Y estos se van a mantenerse constantes en el segundo y tercer trimestre. Y se reducen aún más, bueno, en este tercer trimestre, ¿no? Y también va a haber un mayor aumento de la utilización de la glucosa por parte de la unidad fetoplacentaria durante el embarazo, y así lo que hace es eliminar la glucosa de la circulación materna, pero también contribuye a la disminución de los niveles de glicemia en ayunas. Entonces, durante este periodo de aumento de la utilización de glucosa por esta unidad fetoplacentaria, la sensibilidad a la insulina materna disminuye. O sea, para compensar estos cambios, tanto la gluconeogénesis hepática materna como los ácidos grasos maternos también van a aumentar. Entonces, en la patogenia o en los cambios patológicos durante el embarazo, vamos a ver que la principal va a ser una disminución en la sensibilidad o que exista la resistencia a la insulina. En sí, la sensibilidad periférica de la insulina se encuentra alterada de manera dinámica durante todo el embarazo. Va a estar aumentada en el proceso de implantación embrionaria y después va a comenzar a disminuir en el transcurso de la gestación. La unidad fetoplacentaria que se instaura en las primeras semanas de embarazo es la causante de la disminución de los niveles de la hormona de crecimiento, y esto resulta en un aumento de la sensibilidad a la insulina, pero después comienza el aumento de los niveles del lactógeno placentario sérico y de la hormona de crecimiento placentaria, la progesterona y el cortisol, la prolactina y otros. Pero en acá la que más nos va a importar es el lactógeno placentario, porque generalmente esta incrementa su producción desde la segunda mitad o segundo trimestre del embarazo, su pico está en el tercer trimestre, y gracias a esta hormona es que va a haber un crecimiento tanto en talla y en peso del feto. Y esta hormona también es conocida como prodiabetogénica. Entonces, vamos a ver que a nivel de los, del tejido adiposo, eh, en acá del tejido adiposo también va a haber una disminución en la sensibilidad a la insulina, pero lo que va a hacer es que haya una hormona que es la leptina, que esto se va a incrementar en el tercer trimestre del embarazo. Lo que hace esto es que se suelten los ácidos grasos, porque si la glucosa es como que estaría siendo chupada por el feto porque necesita, es como que la madre también empieza a producir o empieza mediante esta leptina a tener un poco más de hambre y que también el vaciamiento gástrico sea más rápido. A nivel del hígado, también los receptores son resistentes a la insulina, pero haciendo una compensación, lo que va a hacer es una mayor gluconeogénesis. Entonces, posterior a esto, vamos a ver que los islotes de Langerhans van a hacer que haya una proliferación o una hiperplasia de las células beta y estas produzcan mayor cantidad de insulina. Entonces, como consecuencia de esta disminución en la sensibilidad a la insulina, la producción de dicha hormona por parte de la célula beta pancreática aumenta a medida que progrese el embarazo, para así mantener una adecuada nutrición fetal y materna. Ya. Para el diagnóstico hay que saber los valores normales. En una gestante, una toma en ayunas, es menor la glucosa, que esta va a ser menor a 92 miligramos por decilitro. A la hora, con una carga oral de 75 gramos, es menor a 180, y a las 2 horas, con la misma carga oral, tiene que ser a, menor a 153. Entonces, para el diagnóstico, tenemos que tener bastante en cuenta los factores de riesgo. Si es que la mamá tiene factores de riesgo, que ya lo hemos mencionado anteriormente, el screening o las pruebas de glucosa se tienen que hacer entre las 24 o 28 semanas. Y si es que no tiene factores de riesgo, entonces esto lo podemos hacerlo con más calma dentro del segundo trimestre. Entonces, viendo estos factores de riesgo, Perdón, vamos.
Sí, ahí pusiste 530, ¿no? Ah, no, es 300, ajá, es 153. Ah, ya. Sí, Hay doctora. hay que arreglar eso. Ya, doctora. Entonces, hay que tener en cuenta para el diagnóstico los factores de riesgo. Si son positivos dentro de las 24 o 28 semanas y si es que son negativos dentro del primer trimestre. Para esto vamos a tener el diagnóstico de un solo paso o es que de los dos pasos, en la cual en acá está el test de O'Sullivan. Ya. En el test de O'Sullivan, primeramente vamos a hacer una carga oral de 50 gramos de glucosa, que lo normal cuando vamos a tomar después de esto la prueba de glucosa es tener menos de 50, menos de 140. Si es que encontramos de entre 100, bueno, si encontramos menos de 140 es porque es una paciente en un estado normal. Si encontramos más de 200, pues a ella ya le podemos catalogarle como una paciente que ya tiene una diabetes mellitus gestacional. Y si encontramos en el intervalo de 140 a 199, vamos a repetir o vamos a pasar al segundo paso, en la cual es una prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero en acá vamos a cargar con 100 miligramos. Si a la hora o al momento es mayor de 5, o si a la hora es mayor de 180, 2 horas mayor de 155, a las 3 horas mayor de 140 miligramos. Eh, el diagnóstico de esto lo vamos a hacerlo con dos de estas pruebas orales, o si es que son mayores, ¿no? Mayores de los valores que acá tenemos. Con dos de estas tomas de las 4 podemos hacer el diagnóstico de una mamá con diabetes mellitus gestacional. Y el otro paso es el de solamente un paso, en la cual acá se va a hacerse la ingesta de 75 gramos de glucosa. Si la glucemia en ayuno está mayor a 92 miligramos, o si es que a la hora con una carga de 75 está mayor a 180 o a las 2 horas mayor a 153, cualquiera de estos valores, si es que está alterado, se hace el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Y para el tratamiento, ahí no están las complicaciones. Ya. Y para el tratamiento, primeramente indicar realizar un plan nutricional en la cual le demos chance a la mamá con una dieta y con un ejercicio físico. Esta dieta va a ser dependiendo de las calorías diarias de requerimiento y eso va a depender mucho al índice de masa corporal que va a tener la mamá. Si es que es de bajo peso, su requerimiento sería de 35 kilocalorías por día. Si es que tiene un peso normal de 25 a 30, si es que tiene sobrepeso de 25, si es que es una obesidad menor a 20 kilocalorías. Y esto lo podemos complementarlo con el ejercicio físico, que consta en ejercicios aeróbicos moderados, en la cual le podemos decirle a la mamá para que pueda caminar media hora antes de comer, por ejemplo, y en caso de que no le pueda hacerlo esto, entonces le sugerimos que haga movimientos tanto de extremidades superiores e inferiores. Si es que esto no se dé más o menos a los 10 o a los 15 días, tendríamos que pasar a un plan farmacológico en la cual la elección es la insulina regular o la NPH, que este, mm, estos son insulinas de acción larga, pero también se ha probado con la Lispro y el Aspar, que también son bastante eficaces. En la insulina R o el NPH, la dosis es de 0,2 unidades internacionales por kilogramo día. En caso que haya un rechazo a la insulina, pues, se podría usar la metformina, pero también en bastantes estudios se ha visto que la metformina podría disminuir la glucosa fetal y nunca las sulfonilurias. Esto es una recomendación, sí. Y para el parto, eh, dentro de las indicaciones, todas las mamás podrían ir a un parto vaginal, exceptuando 3 casos. Si es que la mamá tiene un mal control glicémico, si es que hay una macrosomía fetal o es que está habiendo un sufrimiento fetal agudo, que ellas pasarían a, a la cesárea. Existen complicaciones que estas podrían ser para la mamá y para el feto. Por ejemplo, para la mamá es que ella después del embarazo podría continuar con una diabetes mellitus tipo 2, podría desencadenar estados hipertensivos en el embarazo, podría haber eh, la posibilidad de que tenga un riesgo de parto traumático y también es mayor indicación de cesárea.
Y en el feto, las complicaciones puede haber una macrosomía fetal, malformaciones congénitas. En esas malformaciones congénitas, mayormente, bueno, de más frecuencia son las cardiopatías. Dentro de estas cardiopatías es la hipertrofia del tabique interventricular y también se da el síndrome de regresión caudal, que esta es una agenesia del sacro. Y eso sería todo. Gracias, doctora. Muy bien, Rocío. A ver, la primera lámina, por favor. Bien, entonces, igual como hemos visto cuando hicimos esta hipertensión, tenemos que definir también la diabetes gestacional y la diabetes crónica, ¿no? La diabetes gestacional se va a diagnosticar, por lo tanto, Rocío, en que es muy diferente, ¿no? La paciente que ya tiene diabetes crónica, ya es una paciente diabética pregestacional, a una paciente que solamente hace diabetes en la gestación. ¿En qué semana? En la semana 24 a 28, doctor. Muy bien, ¿tú? Entonces, entre las 24 y 28 semanas, si nosotros diagnosticamos en ese periodo, significa que ha hecho diabetes gestacional. Y esta diabetes, terminando la gestación, ¿qué sucede? Doctora, si es dentro de la gestación, podría ser algo fisiológico. O sea, cuando es una diabetes gestacional es como que se ha salido todo de control. Generalmente hay una disminución de la glucosa, hay una resistencia a la insulina, que esto es parte normal, pero si es que esto empieza a incrementarse justamente por los factores de riesgo, pues desencadena una diabetes gestacional. Eso debería terminar con el embarazo, pero también, como hemos visto, hay complicaciones para maternas en la cual podría continuar la diabetes gestacional o, claro, podría continuar y podría ser como Claro, y una secuela. convertirse en una diabetes crónica, ¿no? Sí. Sobre todo aquellas mujeres que tienen factores de riesgo, ¿no? Que ya, entonces acá, como en todo lo que hemos visto, lo importante es hacer una buena historia clínica prenatal, ¿no? Lo importante de poder diagnosticar y verificar qué pacientes que tienen factores de riesgo son factibles de que nos hagan una diabetes gestacional, si es que no tienen diabetes antes, ¿no? La tasa de prevalencia, pues sí, del 7 a 18% de las mujeres embarazadas. Ahora, vamos a tener varios tipos de diabetes, ¿no? O sea, hablando en general, la diabetes autoinmune, o antes llamada diabetes tipo 1, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras diabetes más? A ver, ¿cómo se clasifica la diabetes? Doris, eso en endocrino. ¿Cómo clasificamos la diabetes? Doris, Alejandra. ¿Está Doris? ¿Me escucha o no? Pero sí, sí le he escuchado, doctora. Dentro de la diabetes 1, doctora, vamos a encontrarla, bueno, va a ser más frecuente en niños y también puede ser idiopática. En la diabetes tipo 2 puede ser genética o también puede ser por endocrinopatías. También por infecciones, ¿no? Como la citomegalovirus o congénita, doctora. A ver, ¿cómo se la diabetes? ¿Lámina? Mm, ¿No se ve? No, no, doctora. doctora, sí creo que Ah, sí está presente. es verdad. Ya. A ver. A ver, les voy a presentar mejor. Yo lo dejo de presentar, doctora. Sí.
Entonces, acá lo que tenemos que saber primero, los tipos de diabetes. Eso sí ya es, es una adaptación de la diabetes. Ya, ahora sí se ve. Sí, doctora. Sí, ¿qué pasó? Ya. Y entonces, bien, pues la forma en cómo se clasifica la diabetes hacia autoinmune, la diabetes resistente a la insulina, la diabetes que se va a presentar en el embarazo y la diabetes monogénica que se va a presentar por medicamentos, la exocrina y las otras, ¿no? Entonces, la autoinmune llamada también tipo 1, o la otra es la diabetes tipo 2 o la diabetes gestacional y la diabetes de otras causas, ¿no? Y la forma como se clasifica en esta diabetes. Entonces, como decía su compañera, pues aquí va a haber un desbalance, ¿no? Del metabolismo de los hidratos de carbono. Y miren que la diabetes gestacional se reconoce por primera vez durante el embarazo, es aquella que se va a reconocer por primera vez durante el embarazo y que se puede o no resolver después que termine la gestación, ¿no? En cambio, la diabetes pregestacional es aquella que ha tenido ya su diagnóstico previo de la patología y o se pueden diagnosticar en el primer trimestre. Entonces aquí se reconoce en el embarazo, pero no en el primer trimestre, sino en el segundo trimestre. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acá va a haber un desequilibrio entre la secreción y la sensibilidad a la insulina, ¿no? ¿Se acuerdan de los GLUT? Les dije cuando hemos entrado las primeras veces cuando hicimos clases, ¿no? Vamos a tener 4 tipos de GLUT que nos van a dar la señalización de la insulina. El GLUT1, que va a estar en los glóbulos rojos, en las neuronas. GLUT2, células beta del páncreas, riñón, intestino. GLUT3, en todos los tejidos. Y el GLUT4, que está en el tejido adiposo, en el músculo, es el que depende de la insulina. Este GLUT4, ¿no? Este GLUT4 es el que va a transportar a la insulina. Entonces, una alteración de este transportador que se va a ver en la gestación, solo en la gestación, porque por lo que decía su compañera, ¿no? Va a haber un incremento de la leptina. Por eso la gestante, ¿qué sucede en la gestante? Come y todo su metabolismo, que ha estado que ha estado consumiendo durante el día, en la noche, todo ese metabolismo que ella ha consumido durante todo el día, se va a ir al feto. Por eso al día siguiente la mamá amanece de hambre, ¿no? Amanece de hambre. ¿Por qué? Porque quien está consumido durante toda la noche es el bebito. Responsable de llevar la glucosa, el transportador, ¿no? De la glucosa al feto, ¿quién es? El GLUT4. Este va a incrementar. Este es el que va a estar en el embarazo, el GLUT4. ¿Ya? Entonces hemos visto las adaptaciones metabólicas que van a suceder en la gestación, ¿no? Entonces vamos a tener 2 fases, una fase anabólica y una fase catabólica. Una fase anabólica donde hay una lipogénesis, aumento de peso materno, y a la vez va a haber una fase catabólica, donde va a haber una movilización de las reservas. ¿Por qué? Porque todo esto, gracias al GLUT4, se va a ir al crecimiento del feto, ¿no? Se va a ir hacia el crecimiento del feto. Entonces, vean, en un embarazo normal, ¿no? ¿Qué va a suceder? Antes de la gestación, vean acá, antes de la gestación, sí, sí. Ahí. Entonces, antes de la gestación,
Miren, aquí hay una compensación hiperplásica de las células beta. ¿Ya? De modo que esta va a ser la concentración en la sangre. Va a haber una adecuada sensibilidad a la insulina. Esto normalmente sucede. Durante el embarazo, ¿qué va a suceder? Aquí va a haber una gran hipertrofia, hiperplasia de las células beta. Va a haber un crecimiento del páncreas. Entonces, va a haber un aumento, va a haber una mayor estimulación de la glucosa, va a haber una mayor secreción de la insulina. ¿Ya? Entonces, miren, la concentración de la glucosa aumenta, ¿no? Pero aquí la sensibilidad de la insulina disminuye. Esto sucede en un embarazo normal. Y después del embarazo, nuevamente este páncreas que estaba así de hipertrófico disminuye de tamaño. Y nuevamente la concentración de la glucosa disminuye de lo que era abundante. Acuérdense que hay una hiperglucosuria, incluso vamos a encontrar glucosa en la orina de la mamá, ¿no? Vamos a encontrar glucosa en la orina de la mamá. Y la sensibilidad a la insulina nuevamente se normaliza. Entonces, ¿por qué disminuye la sensibilidad a la insulina? Para que esta cantidad que se está produciendo, mayor cantidad de glucosa que suceda, pase al feto, ¿no? Y generalmente, ¿en qué momento va a suceder? En las noches, ¿no? Toda esta glucosa que estamos durante el día, se está incrementando, durante la noche va a pasar al feto. Eso es lo que normalmente sucede. Ya, eso es lo que normalmente sucede. ¿Qué va a pasar en la diabetes gestacional? Vamos a tener igual un páncreas normal con una adecuada concentración de glucosa, una sensibilidad a insulina normal. Durante el embarazo, ¿qué va a suceder? No hay una compensación adecuada, por lo tanto, vean, miren, ese páncreas no se hipertrofia, las células betas no crecen, pero ¿qué va a suceder? Va a haber un aumento de la glucosa. ¿Por qué? Porque la sensibilidad a insulina ha disminuido mucho más todavía, ¿no? De lo que antes era. Acá disminuye muchísimo más. Y el páncreas está igual, del mismo tamaño. El páncreas está igual. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa glucosa va a estar tan elevada tanto en la sangre materna como en la sangre fetal. En cambio acá, cuando es normal, como crece, la sensibilidad de la insulina ha disminuido, claro, pero no tanto. Entonces, esta glucosa está prácticamente en cantidades normales en la mamá, pero la mayoría, y pasa también al feto, ¿no? En ambos hay un equilibrio, ¿no? Porque hay un aumento de las células beta. En cambio acá, no hay esa compensación. Por lo tanto, la mamá y el feto van a tener grandes cantidades, mucho más, ¿no? Mucho más glucosa. Y después del embarazo, pues obviamente también va a persistir la hiperglicemia. Esa es la diferencia de lo que va a suceder antes y después del embarazo, en una paciente que tiene factores de riesgo, ¿no? Entonces, normalmente, vean, en las primeras etapas y parte del segundo trimestre, se eleva la sensibilidad a insulina. A las 24 a 28 semanas hay una resistencia a la insulina. ¿Para qué? Para que pueda pasar buena cantidad de glucosa al feto. Para eso, ¿no? Cuando esto se altera, cuando esto se altera, ¿no? Se desensibiliza la placenta, porque acuérdense que ese GLUT4 va a estar en mayor cantidad en la placenta. Todo esto se desensibiliza y se va a presentar la diabetes mellitus gestacional. ¿Por qué? Porque hay una disfunción pancreática, es que el páncreas no está funcionando bien, no hay una adecuada, no hay una adecuada adaptación del páncreas a la gestación.
¿Ya? Entonces con eso pues vamos a tener toda la alteración diabética, ¿no? Y un gran aumento, sobre todo en qué meses va a empezar a aumentar, 24 a 28 semanas. Y en este momento es que se va, es donde se tiene que hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Antes, ¿para qué nos sirve hacer el diagnóstico? Para descartar si no es una diabetes pregestacional, o sea, que ya tiene una diabetes crónica, igual que en la hipertensión, ¿se acuerdan? Hipertensión crónica, preeclampsia, a partir de las 20 semanas en adelante. Acá, a partir de las 24, bueno, desde las 20 ya, pero 24 y 28 semanas. Y es en este momento donde, donde hay la mayor sensibilidad, ¿no? Va a estar presente en esta época. Por eso es que en esta época se tiene que hacer el diagnóstico, ¿no? Entre las 24 y 28 semanas. Entonces, hemos dicho, en el primer trimestre normalmente va a haber primero una fase anabólica donde la glucosa materna está disminuida, la necesidad de la insulina está disminuida, la sensibilidad a la insulina está aumentada. Esto nos va a favorecer la lipogénesis, formación de tejido graso, ¿no? Y almacenamiento de la glucosa en el tejido adiposo. Por eso es que la mamá aumenta de peso. Luego viene en el segundo y tercer trimestre la fase catabólica. En esta fase catabólica va a haber una gran movilización de estas reservas que en la fase anabólica había sucedido, o sea, en el primer trimestre. Todo está, se ha formado el tejido graso, ¿no? En la gestante, y ha aumentado de peso la mamá. Entonces se mueve todas esas reservas. ¿Para qué? Para que vayan al feto. Aumento de la glucosa en la sangre materna y por lo tanto va a haber una mayor necesidad de la insulina. Pero para esto van a haber unas hormonas contrarreguladoras, vean, ¿no? Que van a hacer que disminuya la sensibilidad a la insulina y eleve la glucosa para que vaya un mayor transporte al crecimiento del feto. Entonces, con todo esto, vean, vamos a tener ya cuando pasa el feto, la glucosa, va a haber un mayor crecimiento fetal. Vean cuáles van a ser las hormonas contrarreguladoras: la lactógeno placentaria, la progesterona, la hormona placentaria de crecimiento, la prolactina, el cortisol y la leptina, ¿no? Entonces, en la diabetes gestacional, vean que la insulina materna y fetal van a depender de la glicemia materna, ¿no? El crecimiento fetal, sin embargo, acá el crecimiento fetal no va a depender de la hormona de crecimiento, sino de la insulinemia. ¿Por qué? Porque la insulina es la hormona anabólica del feto. Y aparece en el segundo trimestre después de las 22 semanas. Entonces, en la diabetes gestacional, que vamos a tener por ambos lados, ¿qué cosa? Una madre hiperglicémica, insulinoresistente, un feto hiperglicémico, hiperinsulinémico, y en el neonato, que vamos a tener macrosomía y todas las alteraciones metabólicas, ¿no? Entonces, obviamente, esto nos va a llevar a un aumento excesivo del tamaño de una macrosomía fetal, alteraciones cardiovasculares, como decía su compañera, y malformaciones, ¿no? Malformaciones. Entonces, todo embarazo es potencialmente diabetogénico, por lo que hemos visto. Como les decía, lo más importante de todo esto es identificar los factores de riesgo. Entonces, para eso estamos en la historia clínica prenatal, pues, ¿no? La edad mayor a 25 a 30 años, aquellas gestantes, aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 25, la obesidad, antecedentes de hijos macrosómicos, antecedente de diabetes gestacional, diabetes mellitus en parientes de primer grado, antecedente de intolerancia a la glucosa, que hayan ganado más de 20 kilos de peso en el embarazo, peso al nacer más del percentil 90, son macrosómicos,
historia de abortos, etnias. Vean que las personas obesas tienen 7 veces más posibilidad de desarrollar diabetes y el sobrepeso 3. Entonces, como les decía, lo ideal sería hacer un estudio para ver nuestra epidemiología, como estamos aquí en Cusco sobre todo. Y vean que la mayor población somos los hispanos, los latinos. Entonces, esto, por ejemplo, en un estudio del 2020, tendríamos un 0.7% de diabetes. En el 2016 esa era de 7 a 16%. En Latinoamérica del 5 al 15%, a nivel mundial 7%. O sea, igual estamos dentro de los que supuestamente tenemos más incidencia de diabetes. Sería interesante que se haga un estudio, ¿no? De diabetes, sobre todo de diabetes gestacional. Ahora vean acá este cuadro me gusta porque acá en el desde el 2018, el exceso de peso, miren cómo en este estudio, cómo se vio, de acuerdo al estudio de ENDE, del INEI, en mujeres menores de 15 años, vean, un 37, hay un exceso de peso de un 63.1%. Para el 2018, en menores de 15 años, 37%. Para mujeres menores de 15 años, de sobrepeso y de obesidad, miren, hasta un 26%, solo en mujeres mayores de 15 años. Entonces, y 1 de cada 7 nacimientos se ven afectados por diabetes gestacional. Y 1 de cada 6 niños nacidos vivos nacen de mujeres con algún tipo de hiperglicemia. Entonces, sería ideal hacer un estudio, ¿no? De incidencia. Miren, nosotros supuestamente estamos acá. O sea, nuestra incidencia es alta, pero sería ideal hacer un buen estudio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Por qué es importante hacer el estudio de diabetes gestacional? Porque en comparación a la población general vamos a tener mayor posibilidad de preeclampsia. Vamos a tener un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a los 10 años después del embarazo, malformaciones congénitas. Con esto, miren, abortos espontáneos, muerte fetal neonatal, macrosomía, prematurez, hipoglicemia, trastornos metabólicos, síndrome de distrés respiratorio, muerte fetal, etc. Ahora, para el diagnóstico de diabetes gestacional, en realidad no hay un consenso universal. No hay un consenso. Desde el inicio, desde 1946, se ha intentado hacer varios estudios de cómo poder hacer el diagnóstico en la diabetes gestacional, ¿no? Uno de los criterios es el test de O'Sullivan que les presentó su compañera, que ha tenido una serie de modificaciones. Miren, empezó en 1964, en 1973 con el test de O'Sullivan, acá con el test de la tolerancia oral a la glucosa. Después O'Sullivan con Carpenter y Constant volvieron a cambiar la forma de hacer el diagnóstico, ¿no? Con una serie de valores y finalmente la APO fue un estudio, fue el estudio más grande de la prevención y morbilidad perinatal. APO porque es hiperglicemia en el embarazo, ¿no? Para definir cómo hacer el diagnóstico de diabetes gestacional y morbilidad neonatal. Y sacaron varias categorías, ¿no? Que son un tanto complicadas de poder realizarlo, ¿no? En basal, a la hora, a las 2 horas. Entonces, pero finalmente el que más utilizamos es el test este test de la APO, ¿no? El problema es la cantidad de glucosa. ¿Dónde está? Ahí. Aquí está. El problema es
la cantidad de glucosa que se utiliza, ¿no? Y se quedó con esta, la que su compañera les mostró, el de 75 gramos en forma universal. Y solamente con estas tres variables, ¿no? Peso al nacer, se hizo el estudio con peso al nacer, adiposidad subcutánea y péptido C. Y bueno, con estos valores de ayunas, más de 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153. Entonces, miren, hemos tenido, como les mostré, varias formas de intentar hacer el diagnóstico. La de test de O'Sullivan, la de Carpenter y finalmente con el que más, porque es más fácil de hacerlo, con el de la APO, ¿no? Solamente tenemos tres valores. En ayunas más de 92, a la hora más de 180 y a las 2 horas más de 153. Esto, ¿no? Haciendo una tolerancia de 75 gramos de glucosa. Ahora, ¿en qué momento? ¿En qué momento hacer el test de tolerancia oral a la glucosa? Tan pronto como sea posible, ¿no? Entonces, miren, se han hecho una serie de recomendaciones para hacer el diagnóstico y se debe hacer en toda gestante entre las 24 y 28 semanas con una sobrecarga de 75 gramos de glucosa. O sea, primero se le toma una en ayunas, luego se da una sobrecarga de glucosa de 75, la que es muy dulce. A la hora tiene que estar, si está más de 180, es el diagnóstico. A más de 2 horas en 153. Entonces, como les decía, no hay un consenso hasta ahora para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿no? También lo ideal sería tomar una hemoglobina glicosilada, ¿no? Más de 6.5% se decía. Pero esto es pues más para la diabetes franca, la diabetes, no para la diabetes gestacional, ¿no? Con 75 gramos más de 126, a las 2 horas más de 206 y más de 6.5 de hemoglobina glicosilada. Pero en la diabetes gestacional nos ayudaría si es que se hace en el primer control prenatal, ¿no? Para diagnosticar sobre todo aquellas pacientes que ya han tenido el antecedente de diabetes, ¿no? Si no lo han tenido, entonces entre las 24 y 28 semanas hacer el test de tolerancia oral a la glucosa, sobre todo en aquellas pacientes que tienen los factores de riesgo, ¿no? Entonces esa sería la recomendación para poder hacer el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que su compañera les dijo, de un paso y 2 pasos, ¿no? El otro examen también es importante hacer la glucosuria de 2 o más cruces. También se tiene que sospechar porque puede indicar una diabetes gestacional que no ha sido diagnosticada. Normalmente hay una glucosuria, ¿no? Pero no de 2 cruces. Acuérdense que la filtración glomerular en la gestante incrementa, ¿no? Podemos encontrar una diabetes, podemos encontrar glucosuria, pero la diferencia será pues que no haya una hiperglicemia. Esa es la diferencia. Entonces, para eso tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, como decía su compañera, lo más importante es primero alimentación saludable, actividad física y como tercer lugar recién la insulina. ¿Y quiénes están indicados? Insulina y metformina. La metformina está indicada, Rocío. La metformina es un buen medicamento. Antes se decía que cruzaba la barrera placentaria, pero en realidad no. En cambio, quienes sí cruzan la barrera placentaria es las sulfonilurias, ¿no? Glibenclamida. Entonces, ahí no, pues, ¿no? No se utiliza. En cambio, metformina sí está indicada en la gestación. Entonces, lo importante, primero, alimentación saludable, y esto hemos visto en los primeros días de las clases, la recomendación de la ganancia de peso, ¿no? Un índice de masa corporal menos de 18.5, máximo se espera que gane 12.5 a 18 kilos. Si tienen un índice de masa corporal normal,
18.5 a 24, 11.5 a 16. Si es un sobrepeso, más entre 25 a 29, tiene que ganar 7 kilos a 11 kilos. Más de 35 a 9 kilos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, lo importante, actividad física aeróbica durante 30 minutos, estilos de vida y luego el tratamiento con fármacos, ¿no? Si no se consigue solamente con los estilos de vida, está indicado la metformina, ¿no? Insulina. Entonces, el objetivo del tratamiento, ¿cuál es? Que a la hora esté en menos de 140 y a las 2 horas postprandial menos de 120, ¿no? Y el tratamiento para el tratamiento tenemos que, podemos utilizar, ¿no? Primero hipoglicemiantes orales como la metformina. Si es que no se logra controlar con la metformina, recién la insulina, ¿no? Podemos utilizar la insulina, estas dosis, ¿no? Evitando también las hipoglicemias, sobre todo en la noche, ¿no? Acuérdense que el bebé crece más en la noche, ¿no? Crece más en la noche. Entonces, si nosotros diagnosticamos una paciente con diabetes mellitus, hay que referir endocrinología. Si hace una intolerancia a la glucosa, igual, endocrinología para que sea evaluada evaluar la pérdida de peso, el ejercicio, utilizar metformina. Si es normal, entonces vigilar la glucosa cada 3 años. Esto después del parto. Pues le decía, la metformina es un buen sensibilizador de la insulina. Las concentraciones fetales son menos de las concentraciones maternas. Solamente estaría contraindicado cuando hay alteración en la función renal y hepática, ¿no? ¿Qué pacientes van a ser candidatas al uso de metformina? Pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pacientes con falla en la terapia médica nutricional, el índice de masa corporal más de 100, glucosa en ayunas menos de 100, ¿no? Edad gestacional por arriba de las 25 semanas y sin historia de diabetes mellitus gestacional, ¿no? Con estas dosis indicadas. Ahora, la insulina, tratamiento de elección, esta está aprobada para el uso de la terapia basal y es estándar para diabetes gestacional, ¿no? Si es que no se logra, sobre todo con el estilo de vida y la terapia médica, ¿no? Entonces, recién insulina NPH. Es muy, muy, muy buen, da muy buenos resultados, ¿no? Ahora, ¿qué pacientes tenemos que hospitalizar? Aquellas pacientes que presentan glicemia más de 140 o mayor a 180, sospecha de desarrollo que estén con complicaciones materno-fetales, ¿no? Como cetoacidosis diabética, hipoglicemias en ayunas, inestabilidad metabólica. Entonces, a las gestantes tenemos que hacer un monitoreo frecuente. ¿Por qué? Porque la idea es evitar las complicaciones que ya hemos visto, ¿no? La vía de nacimiento, obviamente, la mejor vía siempre va a ser el parto vaginal, siempre y cuando tenga las condiciones obstétricas adecuadas, ¿no? Si es macrosomía fetal, entonces si es macrosomía fetal, hay mayor riesgo, ya pues recién será cesárea, ¿no? Pero de preferencia parto vaginal. Bien, entonces, si es que tenemos nosotros una paciente con un test de tolerancia positivo, tenemos que siempre hacer la referencia a endocrinología, ¿no? Y el control por ginecología, ¿para qué? Para evaluar al feto, que no esté haciendo sobre todo las malformaciones congénitas que hemos visto o la macrosomía fetal, ¿no? Entonces, y después hacer un seguimiento posparto, obviamente, ¿no? Para evitar obesidad futura, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión o trastornos cardiovasculares. Y siempre, miren, hacer un consejo preconcepcional, ¿no? Sobre todo aquellas mujeres que son diabéticas
lograr un control glucémico pregestacional de menos de una hemoglobina glicosilada de menos de 6.5%. Con esto se dice que disminuimos, miren, las malformaciones congénitas, ¿no? Ahora, esta es una clasificación de Priscilla White. Bueno, sería ideal también que lo vean. Aquí está. La clasificación de Priscilla White, ¿no? Bueno, la clasifica en A, B, C, D, de acuerdo a las manifestaciones que se presenten. Y esto no significa que de la A vaya a la B, a la C, no, ¿no? Se puede presentar de pronto una paciente que, por ejemplo, tenga una retinopatía, ¿no? Y no necesariamente que pueda pasar luego a trasplante, a otro tipo de otra clase de diabetes, ¿no? En el embarazo. Entonces, esto para su conocimiento, ¿no? Esto es importante, suspender IECAS y ARA2. Acuérdense que los IECA y ARA2 están contraindicados en el embarazo, ¿no? En lugar de ellos, utilizar alfametildopa, nifedipino y tralacina. Y siempre mantener la presión arterial menor de 130/80, ¿no? Porque la diabetes se pueden acompañar con hipertensión gestacional. Siempre utilizar el ácido fólico. ¿Por qué? Porque estas pacientes con diabetes mellitus hacen malformaciones fetales, sobre todo, como decía su compañera, cardiovasculares y de tubo neural, ¿no? Ahora, ¿en qué? Miren, esto es importante. No se recomienda el embarazo en mujeres que tienen hemoglobina glicosilada más de 10%, que tengan antecedente de cardiopatía isquémica, que tengan nefropatía avanzada, retinopatía proliferativa, hipertensión arterial o gastroenteropatía diabética severa, ¿no? En ellas está contraindicada la gestación. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos. Si hubiera alguna pregunta. Doctora, tengo una pregunta. La maduración fetal, en este caso respiratoria en los fetos de madres diabéticas, ¿se hace igual con corticoides? Porque tengo entendido que los corticoides causan crisis hiperglicémica. Claro, claro. Pero para eso justo la idea es que estemos controlando a la gestante, ¿no? Y si es que es necesario, por ejemplo, un feto que esté o que tengamos que terminar la gestación por alguna razón, se va a tener que utilizar el corticoide en la paciente con diabetes gestacional, pero también tenemos que controlar la diabetes, ¿no? Sobre todo en esos pacientes, en esos bebés prematuros, ¿no? Es controversial tu pregunta, como me dices, pero sí está indicado, ¿no? Está indicado hacer maduración pulmonar, pero con el riesgo, ¿no? Como tú dices, aumenta la hiperglicemia. Entonces, a estas pacientes las tenemos que controlar con mayor razón, ¿no? Un control estricto, iniciar su tratamiento con insulina y ver la posibilidad de, si es que tenemos que terminar la gestación, ver la posibilidad, pues, de utilizar el corticoide. Bien, Karen. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos. El día lunes nos vemos en nuestra siguiente clase. Coordinamos con su compañero.